En este espacio vamos a hablar del ruletista, que es escrito por Marcel Cactarescu. El ruletista hace parte de otro libro que también es escrito por Marcel Cactarescu, que es titulado como Nostalgia. El ruletista trata de un viejo escritor de éxito que está harto de dedicarse a la literatura y decide escribir algo que lo haga inmortal. Y por esto comienza a contar la historia de un amigo que él conoció y que ahora es conocido como el ruletista por jugar la ruleta rusa, un juego que consiste en un tambor de 6, en hacerlo girar y apuntarse a la cabeza y sobrevivir a 6 disparos. Y creo que esto es lo que más llama la atención de este relato. En este relato puedo ver mucho lo que Edgar Allan Poe nos dice, que es la impresión, que es la necesidad de pensar en el lector, esa experiencia que puede tener el lector a la hora de estar leyendo. A mí me pasó algo, y es que cuando yo estaba leyendo, yo en mi mente me comenzaba a crear imágenes de eso que estaba escrito, y también creía que alguien estaba al lado y me estaba contando esa historia. Entonces creo que Marcel Cactarescu piensa mucho en el lector. También es la excitación poética. En este caso, que es la muerte, es ese morbo que genera en el lector, que es el querer que el ruletista muera. Por ejemplo, cuando está en ese intercambio de balas, en la primera bala, la segunda bala, y cuando llega a la sexta uno dice, quiero que, ¿cierto? Uno espera que él muera, pero no pasa eso. Entonces creo que esa excitación poética, eso que le pasa al lector, que es ese morbo. Por ejemplo, a mí me pasó la experiencia temporal. Él juega mucho con el pasado y el presente, y lo podemos ver cuando él cuenta en cómo era el ruletista cuando era pequeño y cómo lo ve ahora que es adulto. La brevedad, ya que este relato es corto, se puede leer en una hora, diría yo me demoré eso. También quiero colocar un poco lo que nos dice Julio Cortázar, que es el tema, ¿cierto? Y en este caso, Marcel Cactarescu está contando una historia de un amigo y lo volvió relato. Entonces podemos ver esa genialidad de Marcel Cactarescu, de volver esto relato. También en soltar poco a poco, como nos dice Julio Cortázar, algunas pistas de si hay indicios de que hay una historia oculta. Y eso va muy a la mano a lo que nos dice Ricardo Pligia, que es que hay una historia, hay historia 1 y hay historia 2. La historia 1 es el relato visible, que en este caso podría ser la historia del ruletista, y la historia 2, que es el relato secreto. En este caso podemos decir que el relato secreto es lo que el narrador quiere, que es volverse inmortal, y esto nos lleva a decir, ¿será que el ruletista sí existió o él está inventando esto para ser partícipe de este relato y hacerse inmortal, que es lo que él quiere? Y en conclusión, creo que lo que dice Edgar Allan Poe, Julio Cortázar y Ricardo Pligia nos puede ayudar a analizar un poco más los futuros relatos que vayamos a leer, y a nosotros como escritores a tener en cuenta lo que estos grandes autores nos aconsejan.